buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y como han visto, y como viene siendo habitual, en el cartel que presenta el programa ponía Carmelo Cabrera, el Globetrotter blanco. Bueno, aquí están viendo pues la imagen del libro. De este libro que se escribía, es una biografía de este jugador mítico del baloncesto internacional, Gran Canario por más detalles, y bueno, que hoy tenemos también el placer y el honor de tenerlo como invitado. Buenas noches, Carmelo. Hola, buenas noches, José Luis. Carmelo Cabrera Domínguez. Lo de Domínguez hay que acordarse porque tu madre tuvo que ver bastante en el parto. Este libro, esta biografía, que la escribe es periodista deportivo, ¿no? Tinerfeño, José Luis Hernández, lo dije bien, lagunero para más detalles, ¿no? Exacto. Esta biografía es un poco, ¿qué significa a nivel personal, a nivel tuyo, como Carmelo Cabrera, qué significa este libro? Que bueno, pues que habla de ese Globetrotter, que como él me decía fuera de micrófono, claro, la traducción al español es trotamundo, y esto viene de los Globetrotters de Harlem, este equipo, leyenda, porque hay muchas leyendas sobre este equipo, pero que es de exhibición y que tiene la magia de dominar el balón y hace verdadero arte. De ahí viene el Globetrotter blanco. Pero, ¿qué significa este libro, esta biografía? Es una biografía autorizada que desde hace mucho tiempo, prácticamente 4 años, que José Luis me había ofrecido para escribir un libro sobre mi vida deportiva. Y él lo quiso analizar como en 4 tiempos, en 4 periodos. Primer periodo que iba a corresponder a mi salida aquí de Gran Canaria, llegando al Real Madrid con 18 años, donde milité durante 11 temporadas. Luego daba el salto a Valladolid, donde jugué también 2 temporadas en la tierra del Pisuerga, para terminar mi carrera deportiva en el Canarias de la Laguna, precisamente donde es el periodista. Ahí pues termino el 23 de abril de 1988 y luego queda el último cuarto, pues como un resumen de postpartido, para hablar un poco también de la selección española, de la selección europea y de todo lo que hice a partir de esa fecha también relacionado con el deporte de la canasta. Pero ahora vuelvo a la pregunta, ¿qué ha significado para ti esta biografía? Muchísimo, porque era como un resumen de mi vida y dejar constancia del paso de todas esas temporadas. Quiero recordar que jugué 20 años en la máxima competición y es una gran satisfacción, aparte un orgullo, ¿no?, que un periodista canario se haya acordado y que haya empezado a escribir, pues después de muchísimo tiempo, todo el resumen en 504 páginas, donde también está ilustrado con más de 75 fotografías, muchas de ellas inéditas, y con algunas anécdotas, ¿no?, como están los contratos de mi etapa deportiva, menos el del Real Madrid, que como bien sabes, cuando se fichaba por el Real Madrid, tanto con don Santiago Bernabéu como con Raimundo Saporta, era solo un apretón de manos y no existía documento contractual que acreditase que tú ibas a jugar en el Real Madrid, solo la ficha federativa. ¿Te sientes realmente que, ella quitando modestia y modestia y quitando todas esas tonterías que muchas veces se dicen, ¿te sientes realmente, o tú crees que con tu carrera deportiva, hablamos siempre de tu carrera deportiva, si te ha reconocido a nivel España realmente la importancia que tuviste dentro del baloncesto español y el baloncesto europeo? Yo diría que sí, que el libro es como un homenaje, como un tributo. Pero yo más que en este libro, que efectivamente es un tributo, pues una biografía, pero a nivel popular, a nivel periodístico, a nivel... Si hubieras nacido, en vez de en Gran Canaria, hubieras nacido en Madrid, ¿hubiera sido diferente? No, yo diría que no. Lo único es en la etapa que económicamente, pues, los contratos ahora se han disparado, ¿no? Porque cuando yo empecé en el Real Madrid con 18 años, era el año 68, pues fui prácticamente a debutar allí pues porque me gustaban los colores del Real Madrid y el baloncesto, pero no pensando en el aspecto económico. Hoy en día la proyección y la visión sería totalmente diferente. Hoy podemos cifrar, ¿no?, a muchos contratos en 1,5 millones de euros, 3 millones de euros, que me parece un auténtico disparate. También viene reflejado en el contrato, ¿no?, lo que cobrábamos en aquella etapa, que era irrisorio, ¿no? Yo creo que me parece que me retiré del Real Madrid después de 11 temporadas ganando 100.000 pesetas, que era un buen sueldo, pero no las cantidades de ahora.
¿Fuiste el inventor de las asistencias? No, el baloncesto está inventado. Hay gente que cuelga ahí en el Facebook que si habíamos inventado el alley-oop y que si había inventado el autopase, etcétera. No, el baloncesto no se inventa, se crea, como puedes hacer ahora Sergio Rodríguez, el tinerfeño, ¿no? Que lo que estaban haciendo en continua ebullición es inventando o creando o teniendo mucha imaginación para desarrollar un tipo de juego con mucho desparpajo, con mucha intuición, con una gran creatividad. Pero si ahí venía el nombre de Globetrotters, los Globetrotters ya practicaban un baloncesto de malabarismo, más bien circense, pero donde siempre ganaban, y fundamentalmente porque eran negros y de Harlem, y que tenían muchísimas condiciones físicas. Por eso el alley-oop también, no es que lo inventase, sino que aprovechaba las condiciones físicas de un jugador como era el extraterrestre Nate Davis de Valladolid, que saltaba muchísimo, que ponía el codo por encima del aro, y el reglamento permitía en ese momento recibir el balón hasta el nivel de 3.05. Y ahí nos aprovechábamos de esa circunstancia que afortunadamente ahora ha quitado la ley, esa regla, la FIBA, para el espectáculo de todos los espectadores. Tú sales del Club Natación Metrópoles, la única vez que en este caso a Gregorio Socorro se le ocurrió crear un equipo de baloncesto. Tú habías estado jugando en el Claret, de repente ese año te mudas al Metrópoles, el Metrópoles se queda campeón de España juvenil, se fijan en ti en Madrid cuando vas a ese campeonato de España y automáticamente te fichan el Real Madrid directamente, sin pasar por la casilla de salida, directamente al Madrid. Ahí surgen esos 11 años. Tu salida al Madrid a ti no te ha dejado muy contento nunca. Tú creo que querías renovar más de un año, el Madrid te ofrecía un año, algo a ti te sentó como a cuerno quemado y decidiste mudarte, ¿es correcto? Totalmente, José Luis, eres una enciclopedia andante. Andante. Pero me siento bastante mal, ¿no? Porque yo estaba muy identificado, no solo era el equipo de baloncesto, eran mis hermanos, estos compañeros, eran mi auténtica familia. Y yo estaba muy identificado, tanto con el club como con el equipo, con el estilo de juego. Sin embargo, mi forma de ver fue precipitada el corte que me hizo Lolo Sainz. De ahí, años más tarde, su gran arrepentimiento o su gran equivocación. Escribía en los diarios madrileños, ¿no? Que me había cortado las alas a la inspiración, a la imaginación, a la creatividad. Pero ya era tarde. Yo le agradezco mucho esas palabras a Sainz, ¿no? Al entrenador de la época, pero también empecé a vivir una etapa en Valladolid muy gloriosa. Hasta entonces solo habíamos quedado quintos en la competición y podía haber disfrutado también de otra auténtica maravilla como era Nate Davis, ese jugador que era capaz de meter hasta 40 puntos con la mano rota como lo hizo en alguna ocasión y que era un auténtico espectáculo donde pude formar un binomio con él de maravillas, ¿no? Porque disfruté muchísimo, tanto como en el Real Madrid como luego años más tarde también en el Canarias. 2 años gloriosos en el Valladolid y te vas al Canarias. ¿Esto por qué esa decisión? Era volver otra vez a mi tierra, no podía jugar en el Gran Canaria, en el Claret, porque en aquel momento no había equipo en primera división y me ofrecieron los laguneros jugar o por lo menos potenciar un poco y liderar el equipo del Canarias. Y no lo dudé, ahí estuve 7 años, también magníficos. Quedamos 2 veces sextos, que yo siempre recordaba en el vestuario el primer día, vamos a quedar campeones de liga, y me miraban un poco estupefactos en el sentido de que era imposible, porque los 5 primeros siempre estaban ya adjudicados, pero quedar sextos para nosotros era quedar como campeones de liga. No obstante, el año que bajamos y que jugamos en primera vez también ganamos la liga, así que en ese entorchado y en ese currículum estoy muy orgulloso de haber ganado otra competición como era la liga de la primera vez. Te retiras con 38 años, que además creo que te retiras, y me puedes rectificar porque yo puedo equivocarme, pero un poco, había un señor ahí de entrenador, porque yo creo que tú podías todavía haber aguantado 2 o 3 años más a un nivel bueno, pero bueno, hubo un señor entrenador, el amigo Hernández Rizo, que un poco en las últimas temporadas, pues prácticamente el hombre estaba por darle, aquel hombre que al final nunca tampoco destacó después a nivel nacional, me acuerdo de Salvadíez, darle más minutos, que a ti un poco te terminó por decidirte retirarte. Porque yo creo que tú, si hubieras tenido más minutos en aquella última temporada, o sobre todo la última,
de repente hubieras estado tú 2 años más en el Canarias, porque tenías todavía fuelle para aguantar. ¿Me equivoco? No, estás totalmente en lo cierto. Hernández Rizo se venía perfilando como el descubridor de Salva 10 y quería darle más oportunidades y quería apostar más por él, y me fue relegando a un segundo plano. Pero, perdona que te interrumpa, pero muchas veces yo recuerdo esa última temporada que al final tenías que salir a resolver el problema que se venía. Es decir, no salías de titular, pues tenías que salir, en los minutos que salías, a resolver lo que se le venía al Canarias, que se le venía abajo el marcador, y eso pasó en esa última temporada bastantes veces, ¿no? O sea, era el remedio que había. Una posición un poco ingrata, ¿no? De ser el revulsivo siempre, pero eso me había ocurrido también en el Madrid y en mi última etapa en el Canarias. Pero yo entendía a José Carlos Hernández Rizo porque quería apostar por un joven valor que luego pudo jugar también, creo, en el Pamesa y en el Barcelona. Sí, pero creo que no. Pero para mí también fue satisfactorio porque el haber jugado esos minutos y haber ganado algunos partidos como revulsivo, digo, a nivel de conjunto, a nivel global, era también muy gratificante. Sin embargo, a José Carlos también le estoy muy agradecido. Podía haber seguido algunos años más, porque no solo porque tenía condiciones todavía, o fuelle, como bien has indicado, sino porque tenía mucha motivación, porque tenía muchas ganas y me habían respetado las lesiones. Y ahí es cuando pude seguir, pero decidí en un momento determinado que dedicarme a la parte empresarial o dejar la parte deportiva ya, o a la parte técnica deportiva. Y eso fue lo que hice. El 23 de abril colgué definitivamente de 1988 las botas para no jugar más en competiciones oficiales. ¿Qué ha significado para ti el baloncesto, Carmelo? Pues todo ha significado en mi vida. Me ha formado como persona, me ha formado como jugador, como amigo, y me ha dado unos valores y unos pilares muy importantes para la familia también, ¿no? Y sobre todo para saber lo que es trabajar en equipo, trabajar en un grupo, estar dentro de una asociación. O sea, lo que hoy en día parece que es el coaching famoso que es el conductor de un equipo humano, o el conductor de un autobús también, ¿no? Pues eso me ha servido también como trampolín para seguir madurando y seguir creciendo con unos valores muy importantes, no solo en el aspecto deportivo, en el aspecto empresarial y en el aspecto familiar. Eso es lo que te hace más grande y rodeado siempre de personas, porque en definitiva el deporte del baloncesto es un deporte de grupo, es un deporte de asociación, que es lo que a mí me ha gustado, participar con todos y tener los mismos objetivos cuando estás luchando por una meta. Lo que sí es verdad que tú, a pesar de que tus ingresos no tienen nada que ver con los ingresos de hoy en el baloncesto, pero bueno, fuiste como una hormiguita, ¿no? Que si supiste esos pocos ingresos que recibiste del baloncesto, después más o menos, porque claro, muchos jugadores hoy del baloncesto de aquella época, no digo que la indigencia, pero bueno, algunos han estado por ahí pasando malos tragos e incluso han salido a nivel de televisión, pero tú, con aquellos pocos ingresos que recibiste, los supiste colocar en determinados momentos para que te permitieran, después del baloncesto, hacer una vida normal y decente, ¿no? Muy bien, y se lo dedico, bueno, se lo debo también al Real Madrid, ¿no? Por la formación que nos dio académica, una formación empresarial importante, y eso nos hizo pues invertir en momentos determinados, aunque los fichajes no eran muy grandiosos en cuanto a pesetas se refiere, pero sí que pudimos emplearlo para luego vivir un poco holgadamente, ¿no? Y no gastarlo, lo que decían, ¿no?, la teoría que no debes tener todos los huevos en la misma cesta, sino diversificar, invertir en renta fija, en renta variable o en inmuebles, y eso en definitiva se lo he agradecido tanto al equipo, al club del Real Madrid, como luego a mi formación profesional, ¿no?, empresarial, que me ha enriquecido muchísimo a nivel personal. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carmelo Cabrera, estamos hablando de esa biografía. Lo que pasa es que la estamos a lo mejor desgranando un poco, que en el libro habrá más cosas y habrá que leerlo y habrá que comprarlo, porque este libro, bueno, tiene muchas cosas que decir. Pero bueno, a nosotros nos gusta el contacto directo con el personaje, en este caso Carmelo Cabrera Domínguez, para esta casa, todo un ídolo del baloncesto, y en el plano personal yo siempre me fijé en él. Yo jugaba al baloncesto
y yo llevaba el 7 en la espalda como lo llevaba él, eso hay que decirlo también. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en El Enfoque, en este especial dedicado a Carmelo Cabrera, este especial dedicado a este libro. Bueno, el especial está dedicado a Carmelo, el libro, pues bueno, es la circunstancia que nos ocurre para traerlo aquí, pero efectivamente Carmelo, que también ha sido colaborador de esta casa durante muchos años, hemos hecho muchas cosas aquí en esta casa, desde comentarista hasta las clases con Carmelo Cabrera en el año 96. Lecciones con Carmelo. Sí, lecciones con Carmelo Cabrera, que además eso se hace en el 96, tú te retirabas en el 88. El 88, pues 8 años, que es decir, todavía estabas tú en perfecta forma física y hacía aquellas clases con Carmelo Cabrera, que además tuvieron su repercusión, y en aquella época con los medios que había, que no son los de hoy. O sea que Carmelo con nosotros hemos tenido esa buena colaboración, que la seguimos teniendo, lo que pasa es que ahora, bueno, a lo mejor más alejado por otros motivos de su actividad. Ahora ya no tanta, ¿no? Ya no tanta, porque bueno, estás en el periodo de creatividad, pero sin remuneración económica. Ahora mismo ya en plan de hacer cosas, pero a tu aire, ¿no? Desde hace un año ya soy jubilado, ¿no? He pasado de ser ¿Quién lo diría, ¿no? Pensionista. Con el aspecto que tiene, dice, ¿cómo va a ser este señor? ¿Qué pasa? ¿Que lo dejan jubilar a los 50? No. No. A la edad que marca la ley. No he ¿no? estado prejubilado anteriormente, pero disfrutando ahora de otra etapa, ¿no? Mucho más tranquila, mucho más relajada, haciendo deporte. Como es caminar, como es pasear, o algo de natación, pues para tener una buena calidad de vida, como comentábamos. Y eso también es muy importante. También hago algunos pinitos, ¿no? De escribir alguna columna, como en el periódico La Provincia, o también, de forma más esporádica ahora, el dar algunos partidos como comentarista en la televisión canaria. Y siempre estás ligado de una manera u otra al baloncesto, haciendo algunas charlas también, o dando algunas charlas de coaching, de lo que estábamos comentando anteriormente, o bien participando como un simple espectador y disfrutando hoy en día, o a través de la televisión, oyendo a los partidos en directo del Gran Canaria, donde lo sigo pues toda la semana. Lo del Gran Canaria, y ahora que lo comentas, eso siempre ha sido tu espinita clavada dentro. Es decir, la gente nunca se ha explicado, bueno, en los últimos tiempos incluso se hablaba de ver a Carmelo Cabrera como presidente del Herbalife Gran Canaria. Al final no pasó, pero el por qué, porque hubo un momento en que se encontraron los dos equipos, estaba el Claret y estaba el Canarias en la misma categoría, tanto en primera se encontraron como en División de Honor. ¿Por qué nunca volviste tú a tu casa real, que era el Claret? Porque además fue donde tú te criaste y creciste,
¿por qué nunca volviste al...? Hubo una oferta en un momento determinado cuando sube el Gran Canaria a la máxima competición. Yo había terminado mi contrato con el Canarias, pero no se llegó a un acuerdo. Entonces volví a renovar en el Canarias los últimos años y fue una auténtica pena que no me hubiese podido retirar en mi tierra. Porque después de aquel ofrecimiento ya no volvieron a ofrecerlo. No, en absoluto. O sea que un poco te habían fichado por ese no llegar a acuerdo, ¿o no? Estaban buscando un base, ¿no? Y era el primer año cuando estaban debutando. Además, nunca nos llegamos a enfrentar el Canarias y el Gran Canaria, aunque aún estando... En primera sí, ¿no? Sí, porque era la competición aquella del grupo par, grupo impar, que estaba la A1 y la A2. Y yo no recuerdo haberme enfrentado nunca al Gran Canaria. Y eso, pues, por circunstancias de la competición. Pero te repito que no tuve luego ninguna otra oferta y fue esa espinita de no poder colgar las botas en el sitio donde empecé a jugar a baloncesto. Pues yo quiero recordar que fui alumno del Corazón de María, hoy Claret, desde los 4 años. Y aparte, como vivía al lado, la cancha del Claret fue el patio de mi casa donde aprendí a jugar al baloncesto. Si alguna vez se aprende a este deporte tan complejo, se aprende del todo. Pero sí donde di mis primeros pasos y donde me inicié, donde jugué en minibásquet, donde se jugó el primer partido oficial en Gran Canaria contra los jesuitas, donde participé en la etapa de infantil, de juvenil, donde luego cuando pasé al Metropol me convertí en el entrenador de todos los juveniles del Claret. Y claro, hay mucha gente que no se acuerda de toda esa etapa. Y ya doy el salto al Real Madrid a los 18 años, cuando ya me quedo definitivamente en la península. O sea que esa espinita nunca te la pudiste sacar. Muy difícil, pero bueno, yo estaba ahí... Pero, ¿y después por qué no se ha contado con Carmelo Cabrera? Porque Carmelo Cabrera tiene una experiencia, no solo como jugador, sino como muchísimas cosas relacionadas con el baloncesto. Nunca se ha contado con él. Yo soy entrenador nacional y superior de baloncesto y he sido profesor de la escuela de preparadores, pero cuando no te llaman, pues tú tampoco te vas a estar ofreciendo. Yo he hecho también mis pinitos, me he dedicado más a la pedagogía o a la psicopedagogía con las escuelas de iniciación y de tecnificación, como tú has sido muy testigo en aquella etapa que primero estuve en Galdar, ¿no? 7 años, y luego también estuve en las escuelas de baloncesto municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y ya pues a través de todos los campus y de los 3x3, que siempre tenía una colaboración bastante intensa, o dirigiendo todo ese tipo de actividades, hasta hace un par de años que ya lo he dejado, porque hay que dar paso también a las generaciones venideras. Pero el tema del Gran Canaria es que no ha habido ofrecimiento, con lo cual ahí se ha quedado. Bueno, yo diría que el Gran Canaria tienen sus propios técnicos, su propio grupo, y muy homogéneo de toda la vida, tiene ese sistema, y prácticamente no conmigo. Es decir, no ha habido ningún técnico gran canario, pero a mí lo que me da más pena es que no hayan jugadores de la cantera que puedan estar en el primer equipo. Y entonces no cuenta, no tiene un arraigo social en el sentido de que no viene gente de la cantera, porque yo te recuerdo también en Tenerife, cuando jugaba en el Canarias, pues habían 3 palmeros, 2 laguneros, un gran canario, y luego tenía algún americano de turno. Pero es que hoy, desgraciadamente, no se está invirtiendo en la base. Por lo visto es más fácil ir a buscar al mercado extranjero o nacional que invertir en las escuelas esas de iniciación y tecnificación y de perfeccionamiento. Yo hago votos desde aquí pues para que se siga trabajando o que haya otro tipo de infraestructura, como tienen equipos puramente baloncestistas, como puede ser la Peña, el Juventud, o como puede ser el Estudiante. Yo creo que aquí encaja perfectamente una réplica de ese modelo de infraestructura para desarrollarlo aquí en Gran Canaria. Pero que hasta la fecha, además, sobre todo cada vez menos, porque ahora me parece que hay un jugador que es portugués, que no es portugués, se llama portugués de apellido, Joaquín Portugués, pero que ni siquiera tiene un minuto, ¿no? No, a mí me gustaría por lo menos que estén como sparring, que viajen, que cuenten, que participen, que se identifiquen con los colores del Gran Canaria. Bueno, hasta hace poco siempre había pues un jugador que, sí, que más o menos jugaba. Los Alvarados, por ejemplo. Alvarado, o anteriormente Roberto Guerra. Roberto Guerra, o sea, siempre hubo algún jugador un poco franquísimo. Bernie Hernández, bueno, han habido unos cuantos, pero que luego han sido un poco flor de un día, ¿no? O sea, no han tenido una continuidad. O muchos han tenido que irse fuera.
Yo creo que hemos exportado muchos jugadores. Me acuerdo hasta Almeida, en paz descanse, ¿no? Que jugó en el Barcelona, Pepón Artiles, que también jugó en Portugal y también jugaba en el Canarias. Y Santi Toledo, que también que al final tuvo que salir a Tenerife y ahí fuera también estuvo el hombre. Sí, sí. O sea que muchos jugadores que hay madera nivel, aquí, ¿no? Hay madera, si invertimos. Lo que pasa es que lo que no es normal que en 50 años, desde que yo dejé la etapa de minibásquet o más, que no haya salido ningún jugador con relevancia suficiente para destacar en las categorías superiores o que haya llegado inclusive a alcanzar la internacionalidad. Ya no digo absoluta, que se vende muy cara, ¿no? Pero sí que en juveniles, junior, Jorge Santana mismo, que estuvo también, y el hijo de Jorge Santana, pero luego no llegó más, pues no sé, desconozco un poco la situación interna de cada club, ¿no? Pero me lo pregunto desde fuera como espectador. ¿Deberíamos invertir más de poner buenos entrenadores en la base? Pues un poco como la estructura o la infraestructura que tienen los equipos americanos. En las universidades americanas es donde están los mejores entrenadores. No están en la NBA. Todas las universidades famosas, de donde luego habían salido, por ejemplo, North Carolina, Michael Jordan, o de UCLA, ¿no? En la Universidad de UCLA o de St. John's o de Indiana. O sea, son universidades muy prestigiosas donde están los mejores entrenadores. Bobby Knight, Dean Smith en paz descanse, John Wooden, Carne Seca, es decir, claro, un sinfín de entrenadores que, bueno, que ya están jubilados, están retirados, pero que hicieron una labor importantísima para que esos equipos universitarios saliesen luego esos magníficos jugadores a la mejor competición del mundo, la NBA. Hay que aprender algo de los americanos. Sí, yo tengo una cultura ahí, he aprendido bastante, sobre todo porque el que hace el prólogo del libro es Walter Szczerbiak, compañero mío durante 7 años, compañero de habitación en los viajes, profesor mío de inglés y yo de español, y además pues con esa cultura que él tiene americana. Su hijo también fue un grandísimo jugador en la NBA, Wally Szczerbiak, y he aprendido mucho. Entonces deberíamos aplicarlos a los sitios, coger las cosas buenas, como las cosas buenas que ha tenido el Real Madrid o que tiene cualquier equipo de la máxima competición. Hay que aprovechar y mirarnos un poco en esos espejos. Aunque tú no has escrito el libro, pero ¿qué esperas que sea este libro? Pues para mí sirve como un gran recuerdo y me refresca la memoria de toda la actividad deportiva que tuve. Que hay muchos partidos que yo ni me acuerdo, ni contra quién jugaba, ni los resultados. Pero también él tenía una deuda pendiente con mi hijo de podérselo ofrecer y dedicar. Y eso fue algo que me pidieron, y otro colaborador de ahí, otro periodista deportivo, Juan Carlos Real, colaborador de AS de Valladolid, que hace como 30 años, cuando estaba militando en el Valladolid, me ofreció escribir solo y exclusivamente el Real Madrid. Han pasado muchos más años, ahora es mucho más amplio, y espero pues, que tenga una buena acogida y que por lo menos sea entretenido para el lector y para aquellos espectadores o seguidores del baloncesto que son muy curiosos con los datos y con las anécdotas, pues que sirva un poco de guía para los que no me conocieron en la etapa mía como jugador y para que sea una referencia para las generaciones venideras. Me imagino que la distribución es nacional del libro. Sí, nacional y también internacional, porque se puede comprar también por internet, ¿no? Y ya han habido pedidos desde Argentina, en México y de algunas asociaciones también que han venido a jugar aquí, pues querían que se les enviase y eso pues tienen la facilidad. También el libro tiene una vocación social, ¿no? Que es ayudar a una ONG, sobre todo para los niños canarios con cardiopatías congénitas. Y eso a mí me ha encantado, ¿no? Poder participar siempre con los niños, siempre en la base, siempre en la educación infantil, y me ha alegrado muchísimo al ponerme de acuerdo también con el autor y que el autor además es el que también ha participado en todo esto, pues dedicarle pues todo el mérito que tiene a José Luis Hernández, que ha tenido mucha paciencia de aguantarme tantos años contándole todas las cosas, pero donde él también es un enamorado del baloncesto del Canarias y del baloncesto en general. Porque ¿cuánto tiempo se ha tardado en...? Pues mira, se ha tardado 4 años, pero desde hace 7 años él contactó conmigo a través de la Asociación de Veteranos del Real Madrid, que tenía intención de conocerme
y que tenía mucha ilusión de escribir sobre mi vida, y que si yo le daba permiso o la autorización suficiente para que fuese una biografía autorizada por mí. Y yo encantado, yo la he leído y me ha parecido perfecto, se acerca muchísimo a todo lo que la carrera deportiva mía, todo el desarrollo de todos esos 20 años, de esos 4 periodos, y donde él pues es un gran entusiasta del baloncesto, y también que por lo visto era un fan mío, como lo pone ahí, lo publica, ¿no? Que era un admirador de mi juego, la época que él iba al Canarias cuando era mucho más pequeño. Luego terminó la carrera de periodismo y yo le di la oportunidad para que pudiese, muy gustosamente, hay que decirlo, de poder escribir sobre mi vida deportiva. Bien, vamos a hacer un alto. Yo escucho a Carmelo y ya me quedo yo solo oyéndolo, y también los telespectadores, pues si tenía esa facilidad para jugar al baloncesto, bueno, pues también tiene esa facilidad de palabra para expresar lo que él siente, y de verdad que a veces nos quedamos embobecidos escuchándolo y no nos damos cuenta de que nos hacen señales por ahí que tenemos que hacer un alto, y en este caso lo vamos a hacer. Enseguida estamos con ustedes. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado a Carmelo Cabrera y a este libro, el Globetrotter Blanco, que bueno, pues que escribía este periodista deportivo José Luis Hernández, y que bueno, pues se presentaba el día 25 de febrero en el Club Prensa Canaria, 2 días después en La Laguna, y bueno, pues también hay que decir que el libro pues está circulando bien, a pesar del poco tiempo transcurrido. Está teniendo aceptación, ¿no? Se ve que tiene muchos seguidores y fans, ¿no? Ha tenido muy buena acogida, ¿no? Sobre todo por la cantidad de gente que conocemos y relacionado con el mundo de la canasta, y estando ahí siempre tan cerca de una manera u otra, pues muchos lo quieren como recuerdo, o por tener la fotografía, o por simplemente que se lo dediques, ¿no? Para la posteridad, y eso te enorgullece muchísimo. Y también el darle las gracias a las firmas patrocinadoras, ¿no? Que sin ese apoyo pues no hubiésemos podido sacar el libro, ¿no? Una de ellas es Miguel Ángel Ramírez, el actual presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, con B-Motor. El otro fue el primer presidente, o es el primer, fue el primer presidente del Gran Canaria, Víctor Lago Varela, de Cabas Catalana, de Meprolín, y el tercero, la institución, el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, gracias a ellos ha salido el libro. Sí, porque si no hubiese sido imposible, ¿no? Por mucha voluntad que hubiese tenido el periodista, había que financiarlo y había que buscar una editorial de ese prestigio, como es Círculo Rojo en Almería, especializada también en temas deportivos, en literatura deportiva. Recordar que yo fui director comercial de Miñón en Valladolid, que era el equipo que patrocinaba al Valladolid. Luego fue el Fórum, como bien recuerdas, ¿no? Famoso Fórum Filatélico del
pollo que se montó detrás. Sí, sí, eso, ¿no? posterior, de ¿no? los sellos, ¿no? El tema de los sellos. Pero afortunadamente... Sí, pero fue en Miñón Valladolid cuando tú jugaste, ¿no? Cuando yo jugué, y luego me quedé como director comercial. No, pero después te quedaste, llegaste a jugar también con el equipo llamándose Forum, no, solamente Miñón Valladolid. Los años esto, además paradójicamente cuando termino, que no me renueva el contrato, el Miñón Valladolid, la editorial me ofrece el puesto de director comercial nacional con la obligación y con la paradoja de tener que decidir si yo seguía sponsorizando al club de baloncesto. Por supuesto seguimos porque era lo que más interesaba a la empresa y los intereses personales hay que dejarlos a un lado. En este caso, como hay muchas personas que valoran más los intereses deportivos a nivel personal que colectivo, y eso yo creo que es un gran error, ¿no? Pero volviendo al libro, lo de la acogida yo creo que ha sido magnífica y me alegro muchísimo por todos, ¿no? Por el autor, por las firmas comerciales, la cual estoy eternamente muy agradecido, y también por todos los compañeros y todos los amigos y simpatizantes que están comprando el libro. En esta etapa tuya actual, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque no lo sé. Muy bien, ya lo ves. Como el fundador, ¿no? Muy relajado, muy tranquilo, teniendo una buena calidad de vida, intentando cuidarme algo, ¿no? Haciendo ejercicio, porque... pues siempre has parecido más joven de lo que eres, ¿no? Físicamente, bueno, ¿no? No lo sé. Bueno, aquí lo vemos en la foto, que iba a ser un niñito. No va a aparecer el retrato de Dorian Gray, ¿no? que envejecía el retrato y no el personaje. No el personaje. No, pero siempre has parecido mucho más joven y ahora sigue siéndolo, ¿no? Porque claro, la gente le dice que tú ya estás en edad de jubilación, no se lo creen, ¿no? No, ya estoy jubilado hace un año. Ya hace un año encima, ¿no? O sea, la gente no se lo va a creer, ¿no? Porque... Sí, porque no, lo único es que... Hombre, si echan mano de la cronología posible. Del carnet de identidad, de la biografía, ¿no? y del currículum. Pero, ¿no? Pero hay que cuidarse, yo recomiendo siempre hacer algo de ejercicio, ¿no? De estiramiento, de flexibilidad, y tener una dieta equilibrada y hacer algo de deporte, algo de ejercicio. Yo siempre digo, en plan de broma, que el deporte es muy malo para la salud, sobre todo a nivel profesional. Lo que es muy bueno para la salud es el ejercicio físico. Claro. O sea, yo ahora tengo un problema en la espalda, pues paga las consecuencias. Esa frase que también usamos mucho, todas las carreras que da el caballo en el cuerpo se le quedan, es cierto. O sea, el cuerpo mío ha soportado demasiadas cargas en los gimnasios, en los multisaltos, y al final pues tienes un pequeño deterioro a nivel óseo, y eso pagas las consecuencias. Sin embargo, hacer deporte o hacer el ejercicio físico todos los días, el caminar simplemente, o hacer algo de aeróbic, o hacer natación, o hacer algún deporte en el cual no estés a niveles extremos, con una alimentación idónea, eso es calidad de vida, claro. Que es lo que intento hacer. Y es lo que te ha funcionado. Sí, evidentemente el no comer, el comer 5 veces al día, el caminar, sobre todo además en sitios aquí que tenemos el mejor clima del mundo, en Gran Canaria, una avenida Las Canteras perfecta, una avenida marítima, una playa que para caminar también por la orilla del mar, eso es un auténtico lujo que no se pueden permitir otras personas del globo, ahí como el Harlem Globetrotter del globo terráqueo, de poder hacer de forma cotidiana, tanto en verano como en invierno. Y así que somos unos privilegiados del cual yo me siento partícipe. Me imagino que sigues con proyectos, ¿no? Porque tú no te estás quietito, ¿no? Yo siempre tengo proyectos, si no era lo del libro, era pues lo de seguir ligado al baloncesto. En la Asociación de Veteranos del Baloncesto de Gran Canaria, todos los años también hacemos un clinic que yo he dirigido hasta el año pasado, en la etapa estival, para niños y niñas comprendidos entre los 7 y los 13 años, y este año pues seguimos con esas inquietudes de hacer algo, de ayudar socialmente, de crear alguna beca para alguien que no tiene los recursos suficientes, o de seguir enseñando, como decimos nosotros, el evangelio del baloncesto. Hay que poner la semilla, pero luego tiene que haber una continuidad. Y eso es lo que nos falta un poco porque no tenemos esos recursos dentro de la Asociación de Veteranos. Pero estoy convencido de que si seguimos teniendo ayuda por parte de las instituciones, tanto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como del Cabildo Insular de Gran Canaria, podemos seguir teniendo proyectos y sobre todo ilusión para que el baloncesto siga creciendo como se merece. Tu etapa de futbolista nunca te cambió a la de baloncestista, ¿no? Quiere decir que, porque tú empezaste jugando al fútbol. Yo empecé jugando al fútbol y aparte se lo agradecía mucho a Miguel Ángel Ramírez, que soy muy amigo de su padre, Paco,
que casualmente trabajaba enfrente de mi casa, yo pensaba que iba a ser jugador profesional de fútbol, pero luego sentí la llamada del baloncesto a eso de los 13 años y ya no cambié. Así que no me arrepiento. Soy un enamorado del fútbol, de la Unión Deportiva Las Palmas, de mi equipo de toda la vida. Y sigues viendo los partidos. Y sigo viendo los partidos, voy al estadio y a veces sufro, pero que le deseo la mayor de las suertes, ¿no?, para poder seguir. Sobre todo en estos últimos tiempos, sufriendo más de la cuenta, ¿no? Sufriendo más de la cuenta, pero estoy convencido de que vamos a seguir creciendo y vamos a tener Unión Deportiva Las Palmas. En este caso, hablabas de la cantera, pero en este caso la cantera por obligación ha dado sus frutos. Pues sí, en este caso porque en este caso fue por obligación, porque no tenía un duro para gastarse, pero ahí ha demostrado la cantera que es la que la que saca las castañas, ¿no? Sí. Y hay que apostar además por la base. Yo creo que debe haber un equilibrio, ¿no?, en todas las disciplinas deportivas, es decir, la veteranía y la juventud. Ni puede ser todos jóvenes porque son inexpertos, aunque tengan mucha fuerza, como caballos desbocados que tienen ahí, pero no tienen la experiencia, ni todos pueden tener demasiada experiencia porque necesitas de esa fuerza y de esa juventud. Ahí en ese equilibrio, que yo además creo que también lo está consiguiendo perfecto la Unión Deportiva Las Palmas, porque tiene muy buenos técnicos y muy buenos dirigentes, convencidísimo de que vamos a seguir para arriba y que vamos a conseguir el objetivo de la permanencia y además no de estar sufriendo como hemos sufrido hasta el momento, salvo en los últimos partidos, que a ver si nos despegamos de una vez para siempre. Que eso también, bueno, el Gran Canaria está haciendo una maravillosa, pero bueno, lo que tú decías de la cantera, pues a ver si se acuerdan algo de eso. Yo hablo de las dos disciplinas, no tanto de fútbol como de baloncesto, donde ha quedado pues también, creo que quinto en la primera fase para jugar la Copa del Rey, y en la Eurocup también muy bien, que siempre es el objetivo del Gran Canaria, ¿no? Pero Gran Canaria ya tiene que dar un salto de calidad y un paso al frente más, ¿no? No solo puedes estar pensando en mantener la categoría, porque Gran Canaria ya es uno de los grandes, de los que aspiran a estar ahí arriba, por el título, de los que están jugando una competición europea, de los que están dentro también de la Copa de Su Majestad el Rey, y todo eso es muy importante para la isla de Gran Canaria y para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y en definitiva para el baloncesto, porque ahí es donde se pueden mirar los niños, siempre y cuando tengan también esas posibilidades que hablaba yo, de dejar una puerta abierta para poder ir incorporando algunos jóvenes valores. Se nos ha acabado el tiempo, bueno, con Carmelo estaríamos aquí horas y horas hablando. Lo que sí está claro que está este libro, bueno, pues está ahí a la venta. Es un libro en el cual, bueno, pues es, aparte de ser esa biografía de Carmelo Cabrera, es una historia que está ahí de ese baloncesto español de aquella época, y a través de ese libro pues uno puede enterarse más o menos cómo iba el baloncesto en España, cómo iba poco a poco adquiriendo ese nivel que bueno, pues ahora está en lo máximo, pero que aquellos pioneros del baloncesto español pues fueron dándole categoría, y de ahí esa historia que tiene este libro. O sea, que no solo la biografía, sino es verdad que ahí está pues un poco reflejado en aquella época el baloncesto español que se jugaba a través de tu figura, pero de las otras que te acompañaban en aquel momento, ¿no? Sí, el baloncesto coincide cuando yo llego al Real Madrid en el 68, el baloncesto del telón de acero, de los rusos y de los búlgaros, polacos y todo, que era como muy triste, como muy hermético, muy cerrado. Y claro, chocaba un poco con la incomprensión del juego que yo quería desarrollar, que muchas veces el entrenador, pues yo chocaba con la incomprensión del entrenador, que era también, quería hacerlo muy esquemático, y yo quería jugar un poco, no anárquico, pero sí con mi estilo peculiar de juego, que afortunadamente luego caló, y que tengo ahí, me veo muy reflejado en la figura del tinerfeño Sergio Rodríguez, que está jugando muy bien, y que muchos jugadores como Ricky Rubio, que sin haberme visto jugar, desarrollan un juego precioso, un juego espectacular, y le dan una cierta magia a este deporte tan bonito como es el baloncesto. Carmelo Cabrera Domínguez, gracias por estar aquí, desearte lo mejor, que este libro, bueno, pues que llegue a donde tiene que llegar, porque yo creo que ahí hay una historia que, sobre todo para los que no te conocieron, bueno, pues tienen la posibilidad de saber lo que hiciste en el baloncesto español e internacional, y bueno, en el caso mío personal, todo un ídolo. Gracias, Carmelo. Muchas gracias, José Luis, un abrazo. Hasta Bien, siempre. Pues con las palabras de Carmelo Cabrera Domínguez, con este libro, yo creo que hemos pasado esta noche un rato agradable, hemos podido saber un poquito más
de esta figura del baloncesto internacional, como es Carmelo Cabrera. Yo sigo pensando que si a lo mejor hubiera nacido no en Gran Canaria, sino en alguna parte del territorio peninsular, posiblemente hubiera sido más reconocido, pero bueno, eso es un pensamiento mío que ni se lo voy a dejar que me lo rebata Carmelo, pero bueno, es un pensamiento mío. Yo creo que todavía tenía que haber tenido más reconocimiento, pero bueno, el caso es que lo hemos tenido el honor de tenerlo aquí esta noche, y para nosotros ha sido un gran placer tenerlo aquí como amigo, como persona, y tendremos más ocasiones de tenerlo. Gracias, Carmelo. Buenas noches. Señores, les espero la semana que viene en El Enfoque. Hasta siempre. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad.